Dieguito Latorre. La hizo muy bien Diego Latorre. Tiene 12, 13 años y Marito un día dijo, hay un pibe que juega bien, traigan un equipo de Boca porque este pibe puede llegar. Cabezazo, gol. Cabeza de Latorre. De las inferiores de Boca, que hoy debuta oficialmente. El fútbol es un producto para consumo de su gente, del pueblo. En el fútbol no hay que anunciar nada, ni los desmarques, ni los pases, ni nada. Todo tiene que ser engañar. La baja la Torre, pega de Diego. La Torre es el primero. Diego, gol. ¡Gol! Porque una cosa es ver el partido de fútbol o ver un equipo, analizar un equipo desde acá, desde la frialdad de un mostrador. Y otra cosa es ser entrenador de fútbol y ser jugador de fútbol, que vos tenés que tomar decisiones todos los días. Bien. Latorre para el segundo, Latorre. Era muy inteligente para jugar, y sí, y adentro del área agresivo. El que lo pone en centro delantero es Tavares, y a mí me corre a la izquierda y a Graciano lo pone a la derecha. Yo era el perfecto para él y él era perfecto para mí. Son esas cosas que no se buscan. La Torre. Viene el centro. Cabeza Batistuta. ¡Gol! Caí lo que era ahí entendí lo que era la vida, porque pasé de la gloria en Argentina a ser un desconocido en Italia. Diego Latorre, atención, tras brillante jugada personal, anotó el 5º gol del partido. Continúa Felipe Latorre y el balón a gol. Espectacular el remate de Latorre. Uno puede tener un buen pase, un buen control, pero no saber aplicarlo al juego. Y yo quería gambetear como Maradona, y de pronto iba a la cancha, terminaba el partido, y lo quería hacer yo, y quería gambetear como gambeteaba él, hacer así, frenar, arrancar. Y no se podía, la magia la tenía él. Servicio para Latorre acomoda. ¡Gol! Se viene el gol. Ese es Diego Latorre. Batistuta que no es Latorre. Dieguito Latorre. Estamos acá en un nuevo programa de Detrás del Deporte y tenemos un invitado especial, Diego Latorre, nos va a estar acá acompañando. Estamos en Mil Rosa Negra teniendo una charla muy linda con Diego que estuvimos conversando recién. Bueno, Diego, preguntarte un poco, vos, periodista, exfutbolista, ¿cómo te definís vos? ¿Como futbolista, exfutbolista? Y no sé, tengo mil caras. Un poco de todo, creo que fueron parte de mi vida, etapas de mi vida. Yo me considero futbolista todavía, más allá de que no puedo jugar, lamentablemente. Tengo el fútbol en mi corazón, en mi cuerpo, en mi cabeza. Veo una pelota y todavía sigo sintiendo lo mismo. Pero lamentablemente el reloj es cruel y ahora, bueno, desde el 2005 ya que estoy en los medios de comunicación y también estoy muy feliz. No siento la misma pasión que cuando jugaba al fútbol, pero pude canalizarlo comunicando el deporte que amo. ¿Y cómo fue ese traspaso de ser futbolista a ser periodista? ¿Antes por ahí estaba cerrado cuando jugabas al fútbol, a los periodistas o no? Y sí, un poco cerrado, sí. Yo pensé que me querían robar la intimidad, que querían sacar algo de mí, conocer información que está encriptada en los vestuarios y que pertenece solamente al ámbito muy interno del fútbol. Y trataba de preservar eso, sabiendo que siempre algo se escapaba. Y había una relación más cordial con el periodista, pero sabíamos que no nos podíamos entregar del todo porque ellos estaban haciendo su trabajo y nosotros teníamos que defender el nuestro. Y entonces ahí había como un cortocircuito. Una relación de necesidades, porque obviamente cuando se arrimaba un periodista no sabíamos que quería saber, que quería interiorizar, que quería llevar información a su público, a su audiencia, y nosotros también sabíamos que la teníamos que proteger, esa información, sobre todo en momentos delicados, cuando suceden cosas que no son muy gratificantes. Teníamos que cuidarla y entonces allí había como una distancia, más allá que en otros tiempos menos violentos, y en donde había una relación más cercana entre el periodista y el futbolista. ¿Y qué te cambió la perspectiva para que te pique el bichito de decir quiero ser periodista deportivo? Fue un proceso que se dio casi sin tener intenciones de hacerlo, inesperadamente diría.
porque al principio, cuando me retiré, sentí, como todos los jugadores de fútbol, un gran vacío, me cambió la vida, el estilo de vida de un momento para otro. Y no sabía cómo ocupar el tiempo y yo tenía una relación cercana con algunos chicos de la empresa Torneos y me propusieron ser comentarista del fútbol mexicano y participar en un panel con algunos otros periodistas con la intención de ser entrenador en el futuro o simplemente de ocupar un lugar y dar mi punto de vista. Y yo rápidamente percibí que si me preparaba podía tener un futuro en los medios de comunicación. Y también vi que había una necesidad del canal. En ese momento estaba Quique Wolf en ESPN y que Fox no tenía una gran figura en la comunicación, habiendo jugado al fútbol, siendo ex deportista. Y rápidamente tomé esa señal. Me pareció un lindo camino porque no es tan estresante como ser futbolista, como ser entrenador o estar en el día a día en la lupa de todos. Entonces me lo empecé a tomar un poco más en serio, pero al principio fue un hobby, fue algo pasajero, para pasar el tiempo. Nombraste una palabra clave que es me preparé, porque viste, está muy juzgado esto de que el futbolista pase a los medios. ¿Cómo te preparaste vos? Y si sentís por ahí que, habiendo sido futbolista, estás más dispuesto a analizar el juego de una forma distinta que por ahí alguien que no fue futbolista. Claramente, sí, porque tengo un respeto soberano al jugador de fútbol. Sé lo que siente, lo que sufre, lo que significa ser jugador de fútbol. No quiero decir que el periodismo no, pero tiene otra búsqueda. Me preparé rigurosamente. Al principio, cuando empecé a incursionar en el medio, pregunté con algunos referentes del periodismo si era necesario que estudiar periodismo. Y me dijeron que no, que yo tenía desenvoltura, que sabía manejarme en el medio y que estudie filosofía. Entonces estudié 3 años de filosofía con una profesora particular, me abrió mucho la cabeza, me ayudó a entender las cosas de diferentes lugares, me empecé a preguntar, a tener más curiosidades, o sea, se me abrió un panorama que antes no tenía. La cabeza es muy plástica y cuando uno más la ejercita, más te pide y más se sufre porque entras en el mundo del conocimiento donde hay muchas cosas que se desconocen, la mayoría, el 99%. Entonces eso te genera una especie de sufrimiento, de ansiedad, porque en definitiva cuanto más querés conocer, te metés y bueno, es un pozo que no sabes dónde termina. Y yendo un poco a esto que vos nombrabas antes, el ser entrenador, que por ahí cuando un futbolista termina su carrera tiende a querer ser entrenador. ¿Vos estás estudiando, te gustaría, es un proyecto o full periodismo? Yo ya soy entrenador recibido, sí, soy entrenador recibido. Le temo, no es que le temo a ser entrenador por lo que es y por lo que representa ser entrenador, me siento capacitado para hacerlo, me encantaría porque yo soy muy didáctico y me gusta, además, creo que podría tener ese vínculo con el jugador de fútbol. Para mí la enseñanza o ser entrenador es enseñarle al jugador todos los días, no a jugar propiamente dicho, sino me parece que hacer jugar. Claro, el entrenador tiene una injerencia mucho más abarcativa que solamente la parte deportiva. Es también protegerlo de un montón de peligros que hay alrededor del fútbol, cuidarlo, contenerlo. Muchos chicos llegan a primera división sin una formación intelectual y a veces sin una formación deportiva adecuada. Entonces hay un montón de carencias en el aspecto humano y en el aspecto deportivo que hay que cubrir y a veces las urgencias lo van atrapando al mismo jugador, al mismo entrenador. O sea, no se recorre el camino como si fueses un estudiante que vas de primaria, secundaria, universidad y recién te dan un título, sino que mucho. Claro, se agarran muchos atajos porque los clubes también están en una crisis muy profunda, entonces obligan a que ese ascensor o esa cadena tenga menos eslabones.
Yendo un poco a esto que nombraste de los futbolistas, las presiones. Hoy los chicos juveniles tienen muchas presiones, muchas frustraciones. Por ahí el que juega en las divisiones inferiores piensa que el no llegar es el fin del mundo para ellos. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo manejaste vos en su momento las presiones de ser un chico de juvenil? Yo no tuve necesidades económicas, entonces eso a mí me ayudó mucho a focalizarme en el fútbol y de estar tranquilo, a ir hacia ese objetivo sabiendo que tenía la contención de mis padres y el soporte de mis padres, en lo afectivo y en lo económico también. Y además mis padres nunca me apretaron con ese tema, la verdad les daba igual si yo jugaba al fútbol o no jugaba al fútbol, lo que querían es que sea feliz. Obviamente que una vez que fui creciendo eran ya más altas las expectativas, estaba ahí como en la orilla y a quien no le gusta que su hijo sea jugador de fútbol en este país. En el 99 le preguntas a cualquier chico que va caminando por la calle y sueña con ser jugador de fútbol. Entonces mis padres no eran ajenos a eso, pero no tenía la presión que tiene hoy un chico de Babi que quiere ser Messi, y los padres, y hay un aparato alrededor del pibe con representantes, un mundo muy, muy tóxico para la psicología del chico. Y yo no sufrí eso, realmente no lo sufrí, entonces tuve un punto más relajado, pude desarrollar mi actividad muy, muy tranquilo. Si llegaba, llegaba, y si no, yo estaba paralelamente estudiando en la Universidad de Ciencias Económicas, entonces no tuve prisas. Se dio porque, bueno, tuve facilidades por mi talento y por mi perseverancia, porque una vez que a los 14, 15 años empecé a subir, ya los caminos se cortan, me eligieron, los entrenamientos ya son más duros, requieren una disciplina superior, estar ahí, pasarle por encima las frustraciones que se van presentando en la carrera también de un chico a los 15, 16 años. ¿Y cómo se hace que esperar para superar esas frustraciones? Y creo que te pone a prueba el carácter también. A mí me ayudó a tener muy buenos formadores. Me parece esencial eso, tener buenos formadores que te vayan alineando, no solo como deportista, sino también, no es fácil ser formador, yo creo que es una tarea que no está del todo valorada. Solamente lo único que se pide, o la vara que rige todo eso, es cuántos chicos llegan a primera, y creo que es una vara un poco, está distorsionada. Yo creo que la gran tarea es esencialmente formar personas y prepararlos para integrarlos a una sociedad que no le asegura absolutamente nada. Y creo yo que es una labor que también necesita un conocimiento de la didáctica, de la pedagogía, para poder acompañar al chico en esa formación personal, en esa formación integral, que no encuentra a veces ni en la casa ni en el colegio, porque estudiar es un privilegio, porque hay que congeniar el estudio con los horarios de entrenamiento, sobre todo porque los chicos surgen de hogares a veces que no son padres por ahí que no le pueden dan, acompañar. no, son unas familias modestas que no llegan a fin de mes, de la pobreza. Entonces es duro el camino del chico, no es sencillo, y encima nadie te firma un certificado que vas a llegar a primera. O sea, eso es incertidumbre. Por eso decía antes que por ahí el esfuerzo termina siendo en vano y bancarse esa frustración. Sí. Hoy por ahí se está hablando mucho, gracias al Dibu y un montón de otros, de la importancia de la psicología, ¿no? Porque antes se pensaba, o mismo algunas personas también, el futbolista se tiene que bancar las presiones porque es futbolista, porque juega en un club, porque no puede llorar, y eso no es así. O sea, la presión ejerce algún valor psicológico que uno necesita, esa contención, y por ahí es importante que se esté visibilizando más. Por supuesto, porque uno tiene la imagen del deportista que es el superhombre o la supermujer, ahora que las chicas están afortunadamente jugando al fútbol, que tienen que aguantar todo tipo de presiones, de insultos, de agravios. Está interiorizado eso. Bueno, el éxito autoriza que tengas que soportar diferentes cosas que son muy dañinas para la psiquis de cualquier persona. Te vas curtiendo, pero de pronto que hay chicos que llegan a primera división y no hay un libro que te enseñe en las divisiones inferiores a enfrentarte al público, a desafiar a la prensa, a convivir con ese éxito. Entonces ese éxito se transforma en algo muy, muy, muy peligroso, muy corrosivo para el chico, y de pronto no sabe manejarlo. Algunos tienen la suerte de tener una familia, otros
se apoyan en sus amistades, los amigos del campeón que van acompañando y otros asuntos que están siempre alrededor de la gente exitosa. Entonces, es bueno que se visibilicen todos estos casos para que se tome conciencia que ser jugador de fútbol, sobre todo en primera división, no es nada sencillo. Y los que quedan en el camino también, que el fútbol se encargue de toda esa gente, que es el 90% que no va a triunfar y queda y de pronto tampoco tiene una formación como para seguir otro camino alternativo. ¿Te arrepentís de algo que hiciste o no hiciste en tu carrera? Ah, sí, muchas cosas, sí. Lo puedo decir tranquilamente, pero no es un ejercicio que haga conmigo, porque es hacer un poco de trampa. O sea, hoy no estoy envuelto en las emociones que tenía en ese momento. Entonces, ¿de qué sirve? Si uno actúa impulsado por el momento que está viviendo. Ojalá todos tuviéramos la calma para reflexionar y decir, no, pará. Ahora me parece que si digo esto, y no es así, uno no procede de esa manera, y está bien que sea así porque en definitiva quiere decir que estás vivo y te sale lo que en ese momento, el impulso es algo vital, es algo que sale de acá, de las entrañas, entonces es imposible que se controle, pero bueno, sí, he hecho gestos, he hecho alguna declaración inoportuna. He tenido el ego a veces muy elevado porque me creía 1000, cuando tenía 20, 25, te querés comer el mundo, y encima yo estuve en un lugar de mucha visibilidad, muy arriba durante años y años, entonces eso te hace creer, la fama te hace creer son falsas ilusiones, todo es muy falso, porque después cuando dejas de jugar en ese determinado nivel, ya no tenés amigos, ya no te suena el teléfono, o sea, todo muy, muy efímero. Entonces, bueno, no lo sabés hasta que lo vivís. En primera vos tuviste la oportunidad y también es difícil de jugar en 5 países distintos. ¿Cómo es el intercambio de cultura para el futbolista adaptarse a otro nivel de juego y también a otro país, para tu familia, para vos? Al principio fue difícil, sobre todo porque yo me fui con 22 años y no había la información, el mundo no estaba tan globalizado, entonces yo fui a Italia y iba a un mundo, no sabía, sí, conocía Firenze por lo que me habían dicho, había viajado una vez con Boca ahí, pero no tenía información y llegué a un vestuario donde eran todos italianos, un alemán, un danés y un argentino, éramos 4, el argentino era Batistuta, con un técnico que era italiano y después fue brasileño, después fue italiano. No, era un mundo totalmente nuevo, pero a mí me ayudó que soy un tipo que tiene una cabeza amplia, iba con la necesidad y con la voluntad de querer ir a adaptarme a ellos y no ellos Eso a mí. Es importante. Claro. Sí, entonces empecé a interiorizarme, a interesarme por la cultura, por el café, por el estreto, por cómo vivían, intentaba relacionarme con los amigos, me puse de novio con una chica italiana y me ayudó mucho a adaptarme y a conocer el idioma, que parece sencillo, pero en el trato no hay que, bueno, manejarse, y entonces eso me simplificó un poquito mi arribo. Después a los pocos meses me fui a Tenerife, otra historia, porque ya eran españoles, estaba Valdano, estaba Ángel Capa, que me habían pedido, Angelito me había tenido en Boca cuando yo tenía 15, 16 años, ya era mucho más familia, ahí sí que era una familia, ya parecía que estaba en un barrio de Argentina. Nombraste una persona clave, Ángel Capa, en tu vida, uno de tus entrenadores por ahí más importantes que te han marcado. ¿Qué tiene él que te marcó tanto y si ves algo de él en algún otro entrenador de hoy en día? Sí, lo veo en Scaloni, lo veo en muchos, son enseñadores, gente que
conceptualiza el fútbol. A mí lo que me enseñó mucho Ángel es primero, él me ayudó a potenciar mis habilidades, a conocerme mejor y a explicarme conceptualmente el juego para mí, que no es lo mismo que para otro jugador, porque no todos somos iguales. El fútbol tiene esa singularidad, el jugador de fútbol es único, irrepetible, y creo que el entrenador tiene que tener esa condición que es para mí inalterable, que es saber qué virtudes, qué defectos, cómo entrarle a cada jugador. Y con él a mí me fue muy sencillo porque creo que tuvimos una conexión inmediata. Él me rescata a mí de la 6ª o 7ª de Boca y me pone en reserva. Y confió y creyó mucho en mí, a tal punto que siempre me menciona como uno de los mejores jugadores que él entrenó. Y eso para mí fue un halago muy grande. Y después, a medida que se fue desarrollando esa relación, no diría que fue como un padre para mí, pero yo lo sentí como alguien muy cercano, que podía confiar totalmente, que me entendía, que podía hablar naturalmente, como si fuese un amigo. Conocía a su familia, o sea, ya pasó a otro plano el trato. ¿Qué es la clave que tiene que tener un entrenador para llegarle a un grupo o a un jugador? Primero saber, algo que parece al alcance de todos, pero que no es tan así. Creo que el jugador con el entrenador se relaciona desde la admiración profesional, la admiración, o sea, lo tiene que reconocer como un sabio. Después, obviamente, hay un montón de otros atributos que hacen a la tarea del entrenador. Hay algo también que le pertenece a cada uno, que es esa autoridad para hablar, la autoridad del conocimiento, pero también lo que significa esa persona cuando se para, lo que irradia, lo que desprende. Yo creo que cuando esa persona tiene pasión, cuando esa persona tiene conocimiento, cuando esa persona tiene el don de la palabra y lo sabe transmitir, le llega. Por ahí hay otra persona que dice lo mismo y no te transmite esa energía, no te llega al corazón, no. Y creo que pasa un poco por ahí, lograr ese compromiso del jugador hacia la idea que crea en su entrenador, que su entrenador es el que conoce los secretos, el que lo va a ayudar, el que lo va a acompañar, el que lo va a contener, el que lo va a arropar, el que va a estar ahí, el que está siempre de su lado, el que lo va a ayudar a mejorar al jugador. Eso para mí es esencial. Y el que después en la cancha va a tener que, en la cancha, cuando se trata de entrenarlo al jugador y al equipo, tiene que corroborar todo lo que dice. Entonces es como un paquete muy grande y a su vez también saber estimular al jugador, saber entusiasmarlo al jugador cuando entra a la cancha, cuando se va a entrenar. Si todo eso se va ligando, estamos en presencia de un entrenador magnífico. Fuiste campeón también con la selección argentina en una Copa América. ¿Qué significó ser campeón para vos? ¿Es lo que vale más ese título que otras cosas? ¿Y qué significó vestir la camiseta? Mira, vestirse un orgullo enorme, un sueño realizado cuando te la pones y te miras el escudo y sos elegido en un país como Argentina, porque si estamos hablando de Australia o de Azerbaiyán, te digo, bueno, jugar en la selección obviamente, sos los jugadores más sobresalientes, pero la competencia es feroz en Argentina. Yo cuando me miré el escudo y estaba representando a mi país por primera vez, dije, wow, es fuerte, y eso que venía de Boca. Mira, tengo que ser totalmente franco, no me sentí tan partícipe, o sea, si bien jugué 4 partidos, 3 o 4 partidos en la Copa América, creo que no jugué a la altura de lo que podía. Llegué a esa Copa América con muchos partidos encima, con un dolor en la planta del pie, estresado porque me habían venido a ver de Italia durante 3 meses a la puerta de mi casa, los partidos. Tenía una persecución de un dirigente de la Fiorentina que había venido a verme a casa.
durante todo ese tiempo y me faltó soltura, me faltó la conciencia libre. ¿Viste? Cuando jugás sin pensar, tranquilo. sin pensar prácticamente, sin pensar en lo que va a pasar. Y eso es maravilloso, es un estado óptimo en el jugador. O sea, esto no tiene que ver con la irresponsabilidad, todo lo contrario, tiene que ver con estar fresco, lúcido, desligado, jugar como cuando jugábamos en el campito y solo pensábamos en jugar lo mejor posible y hacer el gol de nuestra vida. Bueno, ese lo tuve en gran parte de mi carrera, pero me acuerdo que en esa Copa América tenía como una losa, un ancla que no me la pude sacar. Pero el proceso de la selección lo disfrutaste. Lo disfruté mucho, sí. Estuve hasta el año 92 involucrado con la selección, después me fui a Europa y ya me costó regresar. Pero sí, me encantó, aparte con Alfio Basile, que era un tipo, otro más, esa gente de café, de barrio, tipos que tenían llegada con el jugador, no había una distancia o una barrera, sino que era como un padre nuestro también y teníamos un vínculo extraordinario. Hay algo con lo que se estipula mucho que es el momento del himno, cuando el jugador está escuchando el himno dentro de la cancha. ¿Qué te generó a vos? ¿Te acordás? ¿Se te viene? Sí, se me viene a la cabeza. Y representar al país es algo, yo no sé si se puede describir con palabras, pero es algo, una sensación plena, hermosa. No sé, vestir la camiseta que tiene tanta historia, una historia tan rica. Formada por grandes jugadores y mundiales encima, porque en ese momento Argentina venía del Mundial 86 y anteriormente el 78, o sea, no sé si a los 20 años, como me pasó a mí, llegaba a analizar todo eso y meterlo en mi cabeza, pero sí, es Hoy lo ves. La sensación de orgullo, llegás a una instancia en que vale la pena haber sido jugador y yo creo que es esa la máxima. El máximo nivel o el máximo escalón, decir, bueno, valió la pena. Si yo me imaginaba una carrera cuando era chico, era vistiendo la camiseta de la selección argentina. No me quiero quedar sin preguntarte, ídolo, Diego Maradona, lo dijiste muchas veces, pudiste jugar con Diego Maradona. Pude jugar con él. ¿Qué te generó eso? ¿Fue más ídolo antes o después? ¿Se vuelve terrenal teniéndolo de compañero día a día? No, Diego nunca se me volvió terrenal. Jugué poco y asumí que estaba jugando ya en la decadencia de Diego, en el año final, sí. Y no era el mismo, pero sí tenía toda esa imagen y toda esa fantasía, porque yo crecí en eso que te vas armando en la cabeza, soñando ser Maradona. Yo quise ser Maradona. De hecho, al principio de mi carrera, como me llamaba Diego, Boca y demás, realmente después me defraudé rápido. Pero era estar jugando con una leyenda viviente. O sea, entrenar con él, que te devuelva a la pared. Me sentía protegido dentro de la cancha, con un escudo protector cuando jugaba él al lado mío. Yo acostumbrado a absorber todas las presiones en Boca, o sea, era el 10 de Boca y sabía que a mí me marcaban. Si jugaba mal el equipo, primero jugaba mal yo. Si había alguien que para insultar era yo, con la hinchada contraria era yo. Si había alguien que criticar era a mí. Cuando jugué al lado de Diego me sentí más liviano. Sentía que ya podía delegar esa responsabilidad en él, que él estaba ahí, ¿no? Él me protegía. Esa es la sensación que recuerdo, más allá de, obviamente, la gran satisfacción de haber jugado con él y no poder creer que era el mismo del 86, estaba conmigo compartiendo en la cancha después que había hecho esa obra de arte. Bueno, y para cerrar, nosotros tenemos una pregunta insignia en el programa, que es, ¿qué es el deporte en tu vida? Todo, ocupa una gran parte. Yo soy esto que ves gracias al deporte. O sea, el deporte a mí me formó. No te digo que me sacó de la calle el delito, porque yo tenía una vida privilegiada gracias a mis padres. Pero para mí el deporte es sustancial. Porque además mejora la salud de la gente.
y esto ya es algo destacable. O sea, el deporte ayuda en un montón de aspectos, a relacionarnos, a ser mejores, a entender el valor de las cosas, de la vida. Es una sociedad en miniatura cuando uno integra un equipo de fútbol, porque ahí te das cuenta que el deporte se gana, se pierde, se empata, te ayuda a todo, o sea, a la formación integral de las personas. Entonces, creo que el deporte es una necesidad. El deporte es una necesidad de las personas y hay que darle el valor en los colegios que tiene que tener el deporte, no como una materia residual. Bueno, aprobada deporte como algo accesorio, sino todo lo contrario. Los especialistas, los formadores, tienen que estar bien remunerados, porque hay que concebir el deporte como algo serio, como los griegos educaban el cuerpo, después también los terminaron educando la cabeza, el pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que todo forma parte de la persona, el cuerpo y la cabeza. Y el cuerpo, el hacer deporte para mí es algo esencial en la vida de la gente. Bueno, gracias, Diego. No, gracias a vos, un gusto.